bien. Buenas a todos los oyentes de la Brigada Contraataca. Estamos acá nuevamente con un programa para tratar un tema también interesante. Y primero quisiera yo que tengamos en cuenta que este tema, junto con otros que hemos tratado por ahí, es importante para mí tener en cuenta que no hacen a la razón de ser de alguien que tiene fe. Son cuestiones eh, menos importantes, discusiones menos importantes que la fe. Eh, Nosotros como, de acuerdo a cómo hayamos sido formados, cada uno de nosotros tiene algunas estructuras que aparentemente nos enseñan cosas que son de determinada manera que cuando por ahí escarbamos un poquito, vemos que es una posición, que es una teoría, que es una manera eh, de, de pensar y de estructurar, porque eh, nosotros como seres humanos, lo que tenemos la costumbre, el ser humano, es de, si hay algo que no entiende, que es muy complejo para su, para entenderlo, lo que hacemos es más o menos darle una estructura, darle un sentido, llevarlo hacia la aceptación general, digamos, que tenga un consenso y bueno, establecerlo como como una teoría, casi una verdad, y en algunas cuestiones espirituales casi un dogma, casi una doctrina. Y muchas veces no es así, es una posición. ¿Qué pasa con estas posiciones? Que no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Estas posiciones son estructuras humanas, pensamientos, análisis eh, y posiciones que tienen que ver más con juntar ideas de todos lados, digamos, de otras ciencias y de otras disciplinas, armarlas y dar, emitir una opinión que muchas veces es enseñada como una verdad absoluta y sabemos que la única verdad absoluta es la verdad de Dios. El resto, lo humano, es todo relativo, hay posiciones, hay diferencias, y estas diferencias y estas posiciones no nos tienen que hacer dudar, no nos tienen que hacer que mover de nuestra fe, que mover de nuestra fe. Ese es el punto principal, la fe tiene que ser sólida, la fe tiene que ser fuerte, la fe tiene que estar bien armada en el ser para no dejarse por estas ideas, y más ahora con la abundancia de información, que vos sabés, Jorge, que hay información para todo lo que vos quieras. Entonces puede haber información buena, puede haber información mala, puede haber información sesgada hacia un sector o hacia otro. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros las tenemos que soportar en la fe y que no sean tan importantes, que no sea si el mundo fue creado, la creación, si el diluvio, si son temas basados en la fe, son temas menores. Si eso existió realmente, si no existió, si fue un relato, si fue una historia. Eh, lo mismo, creo yo, si estoy dando mi opinión, después le va a atacar el turno a Jorge, lo mismo pasa con este tema. Y el tema de hoy aprovechamos para presentar es espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a tratar de analizar si realmente existe esa estructura en el ser humano, si es así realmente como Dios nos formó, o es de otra manera. Si solamente el espíritu y alma es lo mismo y está el cuerpo, o si cuando se juntan las cosas forman una sola cosa, entonces el hombre ya no sería tres partes, sería un ser único, o sería de dos partes, o sería de tres partes. Hay distintas teorías, pero desde mi punto de vista, lo que tenemos que tener en cuenta es que
Eh, Vamos a hablar del tema, lo vamos a intentar desarrollar, vamos a dar nuestra opinión y cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que son temas que con respecto a la fe, son temas menores. Nosotros normalmente el ser humano hay cosas que no entiende, que no comprende y les da cierta estructura para darle cierta, digamos, para no reconocer su ignorancia de muchas cosas. Entonces, están los que creen que el ser humano está formado por estas tres partes, basados ahí en algunos textos y algunas ideas. Está el que está formado en dos partes y, como decía, está el que está formado, y está el grupo o la gente que piensa que somos seres únicos, que cuando se juntan las tres cosas se forma una sola cosa, porque cuando sacas una se desarma, ¿no? Así que, presentado el tema, espíritu, alma y cuerpo, y yo lo puse entre signos de pregunta para abrir un poco el debate, y acá tal vez capaz que debatimos un poquito, Jorge, tal vez yo me sienta más orientado hacia lo que se llama la dicotomía, lo que sería entre dos partes. Así que vos abrimos un poquito el tema y tomás un poquito tu posición y capaz que hasta podemos debatir un poquito. Bueno, buenas. Acá estamos. Sí, te escuchaba recién atentamente y sí, es un tema que se presta, sí, para aquel que por ahí, porque se ha dicho mucho o hay muchos escritos, muchos libros también. Claro, Gente que también, como bien decías hace un momento, gente que pone su punto de vista en cuanto a lo que se entiende en cuanto a eso o a lo que es espíritu, alma y cuerpo. Eh, eh, es evidente de que depende de la cultura donde uno esté, hay culturas hindúes, bueno, en otras latitudes, por decir, claro. que algunos creen mucho más en el cuidado del cuerpo, otros creen más en la parte espiritual y relacionan más el alma y el espíritu hacia una vereda y dejan el cuerpo hacia otra, hablando de las dos partes. Y también uno puede pensar en la parte tripartita, que todos, ¿no? Por ahí, es por ahí entre lo más común que uno puede llegar Claro. a ver. Pero creo que por más que se diga cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, creo que el espíritu con el alma van un poquito de la mano, ¿no? Entonces podemos por ahí ensamblar la parte que bien decías hace un momento, de dos partes, ¿no? Porque eh, si bien son dos cosas diferentes, tanto el espíritu, por eso creo que por ahí se relaciona se le habla de esa forma, espíritu, alma y cuerpo, porque cada una tiene su esencia, cada uno es diferente, pero si vamos a lo puntual, creo que el alma y el espíritu van por una vereda y el cuerpo va por otra. Eh, Vuelvo a reiterar, habrán culturas, lugares donde cada uno tiene su propio pensamiento en cuanto a esto. Nosotros estamos aquí en lo que es América del Sur o en lo que es Argentina. Y bueno, por este sector se puede llegar a tener cierta creencia en cuanto a este tema. Tema que si uno lo trata profundamente se le puede sacar mucha riqueza, ¿no? En cuanto hemos sido creados para adorar, no adoramos, siempre tenemos que tener algo para adorar, ¿no? Y muchas veces esas cosas que se adora o que se le presta más atención, que tienen que ver mucho con lo espiritual, no necesariamente tiene que ser Dios. O sea, para alguien que cree en Dios y que confía en Dios y que ha puesto su vida, ¿no? O en este caso su espíritu se inclina hacia Dios, eh, que es por supuesto nuestro caso, o en mi caso, en la parte espiritual. Pero yo he visto a lo largo de los años mucha gente que se ha inclinado en el área, hablando de espíritu, en su espíritu, a muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde uno puede ensamblar un poquito
el alma, porque el alma y el espíritu también van de la mano, porque uno puede inclinarse. ¿Qué hace que yo me incline en mi vida espiritual hacia ciertas creencias? También habla acerca del alma, que es el asiento de las emociones, o sea, mi emoción, todo aquello que yo puedo sentir, ¿no? Porque a veces las emociones siempre nos juegan malas pasadas, ¿no? Sí. Para ser un poquito bíblico, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando se refiere al corazón, tiene que ver un poco con el alma. Pero también pensar de que si yo no controlo las emociones, mi espíritu se va a ver controversiado, o mi espíritu va a tener no va a tener tranquilidad, si vamos al caso, porque mis emociones dominan por sobre. Entonces, yo creo que en esto hay que tener un equilibrio, que me encantan los monjes tibetanos y todo. Muchas veces uno ha visto películas como 7 años en el Tíbet, y bueno, y otras que duran no sé cuántas horas. Sí, sí. Y después otras tantas, ¿no? Hablando de la tranquilidad, ¿no? Y la paz, ¿no? Que puede llegar a tener, ¿no? Y dice, pero qué espíritu noble o qué espíritu en paz que tiene esa gente, hablando de un monje que se encierra en un monasterio, que no tiene contacto con nada, que de repente su espíritu pareciera que fuera más puro que el nuestro, ¿no? Si vamos a hilar fino. Pero en cierta forma, eh, esa clase de aislamiento sí ayuda al espíritu, porque yo creo que lo que perturba hoy en día el espíritu de las personas, vamos un poquito a generalizar, no hablamos solamente del nuestro, lo que perturba mucho el espíritu son muchas cuestiones o muchas cosas que uno permite o se permite en lo espiritual o en el espíritu, y empieza a mezclar un montón de cosas que eso hace también que el espíritu no tenga tranquilidad, ¿no? O sea, en cuanto a qué es lo que hacia dónde me tengo que inclinar, o qué clase de paz yo debiera tener en cuanto a mi espíritu. Pero cuando mi espíritu está en reposo, está en paz, y yo creo que eso ayuda también al cuerpo, porque yo creo que todo va ensamblado, pero por supuesto, vuelvo a reiterar, las tres son diferentes, no hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero si yo quiero tener, por ejemplo, un cuerpo sano, no quiero entrar en la parte del cuerpo, porque vamos a entrar en otro momento, pero si yo quiero tener un cuerpo sano, mis emociones tienen que estar sanas, ¿no? Y ahí estamos un poco en el alma, un poco. Pero el espíritu, eh, si yo tengo mi espíritu turbado, por decir, porque con muchas cosas o una mezcla de tantas cosas, que hay gente que por ahí se mete en cosas que nadie la mandó, inclina su espíritu a adorar cosas que no tiene que hacer, o a buscar cosas que por ahí a veces le son de controversia en cuanto a lo espiritual, ¿no? A la vida espiritual. Y la vida espiritual, yo creo que uno lo entiende, ¿no? Desde el lado de que uno debe aprender a cuidar esa vida espiritual, porque no deja de ser algo delicado, ¿no? Más allá de uno dice, bueno, total, mi espíritu, yo con que cuide, porque hoy si vamos al común denominador, al común de la gente, se cuida más el cuerpo que el alma y que el espíritu. O sea, si vamos a qué es lo que se cuida más, y se cuida el cuerpo. Hoy, acá donde yo vivo, y deben haber fácil 5 o 6 gimnasios cada 3 cuadras, y después, bueno, en otros lugares también he visto, también en ciudades grandes, que hay gimnasios, hay un auge, y todo tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Pero la realidad, o la pregunta que cabería ahora en este momento hacerse es, ¿y qué hay del cuidado del espíritu o qué hay del cuidado del alma también? Porque si vamos a ensamblar estas dos, siempre nos ocupamos un poco del cuerpo, de vernos bien, de que nos vean bien, no es vernos, porque está bien, uno quiere verse bien cuando se mira al espejo, pero también yo creo que hoy el auge de la gente es que lo vean bien, ¿no? O sea, cómo me ve el otro, ¿no?
si me ve con panza, si me ve, no sé. Entonces, el cuidado del cuerpo pasa a un primer plano y nos olvidamos un poco o dejamos, relegamos un poco el cuidado del alma, de nuestras emociones, y a veces con lo que nos ha ocurrido no hace mucho tiempo en cuanto a pandemia y un montón de cosas más, las emociones, eh, muchas emociones estaban disparadas, ¿no? Y si uno le pregunta a la gente de qué sirvió, de qué sirvió en estos 2 años que se pasaron de pandemia, de qué sirvió tanto el cuidado del cuerpo, sí sirvió en cuanto a la salud, porque quien cuida el cuerpo también es necesario cuidarlo, pero yo hablo desde el excesivo cuidado, ¿no? O el cuidar solamente el cuerpo y descuidar, porque yo cuido solamente una cosa, descuido otra. Entonces, si me inclino hacia un lado, siempre digo que los extremos son malos, yo me inclino a cuidar excesivamente el cuerpo, estoy descuidando mi emoción. Y mucha gente ha caído en psicólogos, mucha gente ha tenido que acomodar, yo siempre digo, los patitos en fila, y tiene que ver con acomodar las emociones, ¿no? Y ahí entra un poco el alma y espíritus, el espíritu perturbado por emociones muy fuertes, ¿no? Que, que nos ha tocado vivir y que creo que el común denominador de la gente, hemos vivido emociones muy fuertes. Y gente que espiritualiza todo, ¿no? Y yo creo que a veces el cuerpo cataliza, es como un catalizador de, de las emociones fuertes. Cuando hay muchas emociones fuertes, yo esto lo he visto inclusive en personas y a veces en familiares que han tenido que pasar por enfermedades bastante crónicas o bastante fuertes, ¿no? Eh, las emociones, lo primero que el médico destaca o trata de cuidar, dice, no tenga emociones fuertes, ¿no? Trate de llevar una vida tranquila, eh, no, no acelerarse por problemas cotidianos que antes, tal vez cotidianamente, se desesperaba, hoy no, ¿no? Entonces, creo que eso lo dice más que nada, o se lo dice, ¿no?, al paciente en este caso, eh, para que ese no sea un factor detonante en el cuerpo, porque las emociones fuertes, el no prestar atención a mi vida o a mi tranquilidad espiritual, va a detonar en mi cuerpo. Y cuando detona en mi cuerpo, hay mucha gente que puede decir, yo no sé por qué me vino esto, por qué me vino aquello, y hay emociones detrás. ¿Y dónde comenzó esa emoción? Capaz que empezó hace algunos años, no es que empezó ayer, o comenzó a gestarse ayer, hace una semana, no, tal vez viene hace meses, hace años, tal vez antes de la pandemia y se potenció con la pandemia, por decir, eh, y de repente uno dice, uy, no, me vino esta enfermedad y nunca pensé, yo era una persona sana, sana físicamente. Y otros por ahí dicen, no, yo hice deporte toda la vida. Está perfecto hacer deporte y tratar de tener ese cuidado del cuerpo, eh, porque es salud también. Pero no nos olvidemos del cuidado de las emociones, no nos olvidemos del cuidado de nuestra vida espiritual, que siempre va a tener una repercusión directa sobre el cuerpo. Y si yo quiero cuidar el cuerpo, tengo que comenzar por mis emociones, tengo que comenzar por el cuidado o el prestar atención más que nada. Porque yo sé que el que no está acostumbrado a cuidarse en lo espiritual o en las emociones, y va a ser complicado de la noche a la mañana empezar a cuidar eso, ¿no? Porque está acostumbrado a cuidar otras cosas. Bueno, muy bien. Ya has desarrollado, digamos, bastante. Yo me fui más tal vez por el lado de, digamos, de que la discusión se centra, digamos, en la estructura del ser. Eh, eh, en el relato de la creación, digamos, Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra. Muy bien. Hasta ese momento éramos nada más que un muñeco de barro, digamos, ¿no? Sopla en su nariz y entonces, al entrar el espíritu, el hombre fue un ser vivo. Ahí tenemos la conformación del ser.
Yo creo que eh, vos nombraste ahí, estuviste nombrando áreas de cosas, pero el alma es un poco más tardío desde mi mirada, porque digamos, eh, creo que eran los filósofos griegos, es donde nace directamente la psicología, que precisamente es eh, el estudio del alma. Precisamente lo que significa psicología es el estudio del alma. Entonces, ahí me parece a mí que como que tal vez más atrás en el tiempo, pero también en este momento, es donde de aquella creación original, que era cuerpo y espíritu, y el hombre fue un ser vivo, eh, se le adosa esta tercera situación del alma y en muchos aspectos se le da mucha más importancia al alma, que precisamente se podría entender como las emociones y algunas otras cosas más. Se le da mucha más importancia a eso que al espíritu y que al cuerpo. Si bien vos decís, sí, hoy hay un auge del cuerpo, también hay una admiración por esos monjes tibetanos o esas cosas que vos decís, wow, eso occidentalmente no se podría hacer, apartarse de la sociedad e ir a estar, no sé, meditando en un lugar natural durante años. Para esta cultura occidental eso sería imposible. Hay una admiración porque pensamos que eso es la espiritualidad. Eh, entonces, tuvimos una mirada, desde mi punto de vista, yo creería que hay una exageración de el prestarle atención al alma, a las emociones, y que el resto del estado espiritual y físico dependa tanto de esas emociones. Hay una relación, pero no debería, desde mi punto de vista y por lo que entiendo yo en la palabra, digamos, no debería eh, eh, haber tal dependencia del Estado, hablamos de gente fea o no importa eso, solamente por las emociones, que es algo precisamente que es finito, que es efímero, digamos, efímero. Entonces, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a continuar porque da para más el tema. Así que cortamos un cachito y seguimos en un ratito. Bueno, muy bien, seguimos en el programa, este programa que estamos tratando el tema sobre espíritu, alma y cuerpo. ¿Existen estas tres separaciones dentro del ser humano, dentro de cada persona? Es la pregunta que nos estamos haciendo y lo que dijimos al principio también. Eh, Recordemos que estos temas no hacen a la centralidad de nuestra fe, sino que son accesorios y el ser humano arma estructuras, arma teorías y coloca en posiciones que le quedan cómodas a su entendimiento para luego desarrollar eh, eh, teorías acerca de eso mismo. Así que no tendremos que darle tanta importancia a estos temas, sino tener toda la información y bueno, más o menos hacerse una idea de cómo está formado el ser humano. Habíamos quedado en el bloque anterior acerca de que aparentemente el ser humano estaría dando
en el orden de prioridades. Vos, Jorge, hablabas sobre el desarrollo, el desarrollar las distintas áreas de manera equilibrada para que no se note un desequilibrio en la persona, en el ser, pero tal vez también tendríamos que notar que por ahí hay una prioridad, o sea, ¿qué prioriza la persona? Vos hablabas acerca de que, bueno, hoy se ve mucho sobre el cuidado del cuerpo, hay mucha también de filosofía oriental, que aparentemente es como superior a la fe religiosa común, digamos. Él tiene esa imagen. Y también hablaba sobre el aspecto del alma y las emociones, que son importantes, que la gente teóricamente y médicamente creo que es así, puede llegar a enfermarse por ciertos padecimientos emocionales, ¿no? Enfermarse físicamente. Entonces, finalizamos el bloque anterior como que las prioridades son importantes. ¿Qué es lo que priorizo yo en mi ser? Aparentemente hay una cuestión de que cuando separamos en tres al ser humano, es una división que le conviene a lo que llamaríamos, entre comillas, la carne. Es una separación que digamos, deslinda responsabilidades. Al haber más divisiones, como que la responsabilidad está más dividida, y entonces uno tiende a guiarse por las emociones, y esas cosas que debieran ser percibidas por el espíritu, esas cosas valederas, esas cosas de valor, las palabras de Dios, no sé, los mensajes de Dios al leer la Biblia, esas cosas que debieran ser percibidas por el espíritu, son percibidas pasan primero por el filtro de las emociones, de los estados de ánimo, de si me aburre o no me aburre, de muchas de estas cuestiones a las que la psicología estudia como el alma, el mundo de las emociones y de los estados de ánimo. Entonces, desde nuestro punto de vista, sería un error basar una vida que pretende crecer en el área espiritual sin usar el espíritu, usando solamente las emociones. A veces no se entiende bien cuál es el límite, cuál es la separación, si es que están esas tres partes en el ser, cuál sería y por qué yo le doy más prioridad al alma, a las emociones, a los sentimientos, que a lo real, que es la fe, que es lo espiritual, que es lo eterno, que es precisamente lo que debiéramos poner en primer plano. Así que, Jorge, si puedes desarrollar un poquito más este tema. Bien, escuchaba atentamente y sí, hoy comenzaste hablando acerca de que en Génesis Dios sopló aliento de vida y nos puso de su espíritu, de su aliento. O sea, el tener su aliento, el tener el espíritu de Dios nos debiera hacer de espíritu fuerte directamente. O sea, ya por naturaleza tenemos el espíritu de Dios, tenemos el aliento de vida de Dios. Creo que el ser humano siempre va buscando la conveniencia a lo que a su momento nombraste, que tiene que ver con la carne. Quiero enfatizar un poquito esto porque por ahí hay gente que no entiende a qué nos referimos cuando hablamos de carne, ¿no? Pero sí a aquello que son deseos personales, de cosas que uno quiere a toda costa, y muchas veces yo
anoté algunas cuestiones acá que tienen que ver con... nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a prioridad es que nuestro espíritu debe estar unido a nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe ser una sola cosa. Y cuando hablamos del alma, sí, está bien, hay emociones, no podemos no sentir emociones porque va a estar, pero que va más ligado al espíritu. Ahora, la emoción siempre va a jugar malas pasadas. Yo quiero desarrollar un poquito que aquella persona que no le presta atención a poder tener un espíritu fuerte, se hace una persona almática. ¿Qué es una persona almática? Nosotros hoy en día hay un común denominador, por eso que las emociones hoy están en la orden del día, es porque una persona almática tiende a victimizarse, a buscar culpables, tiende a justificarse de sus hechos. Una persona almática se miente a sí misma en un montón de cosas. Una persona almática se culpabiliza, ¿no? Siente culpa. Una persona almática se queja, se rinde en ocasiones antes de pelear. Y alguien que tiene un espíritu fuerte no se va a rendir tan fácilmente. Alguien que tiene un espíritu fuerte, en lugar de buscar la queja, va a buscar la superación, el avanzar. Alguien que tiene un espíritu fuerte no se va a mentir a sí mismo, es más, va a buscar ser lo mayormente sincero posible con uno mismo y va a buscar la sinceridad en el otro también para que eso le juegue a favor. Eso es una persona que tiene un espíritu fuerte. Lamentablemente, en la sociedad en que vivimos, como hablábamos hace un momento, son los menos. Esto también, a veces hay gente que piensa que pero como va a una iglesia o como concurre a un grupo de gente o como cree en Dios, que crea en Dios no es garantía que tenga un espíritu fuerte. Porque hoy en día hay mucha gente que dice creer en Dios o que cree en Dios, pero que es almática. Es movido o movida por las circunstancias, ¿no? Entonces, alguien almático tiene que ver o apoya o se apoya en las circunstancias que vive. Para redundar un poquito en esto, alguien que se rige por sus emociones o es almático solamente y no espiritual, va a regir su vida a las circunstancias que les toca vivir. Entonces mi vida está regida por las circunstancias que me toca vivir y no sale de ahí. Alguien que tiene un espíritu fuerte domina por sobre las circunstancias que le toca vivir. Son dos cosas distintas. Entonces yo no me puedo ir para un lado ni para el otro, pero sí tengo que tratar de tener un equilibrio en cuanto a esto, que siempre es lo que uno busca, tener un equilibrio. Uno de los libros que acá tengo al alcance de mi mano, porque tengo una psicóloga en casa, hay una frase que escribe Stegman Graham que dice: los que se consideran a sí mismos víctimas de sus circunstancias siempre permanecerán como tales a menos que desarrollen una mayor visión para sus vidas. ¿Quién desarrolla una mayor visión para su vida sino aquel que tiene un espíritu fuerte? Claro, hasta ahora, digamos que en el trato que le venimos dando, el alma sería la variable, la que si identificamos que una de las partes conformantes del ser es el alma, sería la parte que nos está jugando en contra. Nos está jugando en contra, nos está boicoteando, por decir de alguna manera, ¿no? Ahora, en cuanto a la formación, a cómo la persona establece sus prioridades, es donde muchas veces hemos dicho en estos tiempos de
de debate, digamos, que la persona tiene que buscar una formación buena. Y de parte, por ejemplo, en este caso, bueno, nosotros, nuestras iglesias o algunas otras, la responsabilidad de formar a esa persona es vital, porque si no hay una buena formación, es donde se cometen los errores. Y por eso toman auge estas nuevas filosofías orientales o religiones orientales que tienen muy buena prensa, digamos, en esta área, al ser mucho más, entre comillas, espirituales, o buscar el desarrollo espiritual de la persona, dominar, ellos mismos lo presentan, dominar las necesidades del cuerpo, dominar la ansiedad, curarse de muchas afecciones que son propias del siglo XXI y del Occidente, que afectan a la salud mental y física de las personas. Mucha gente es como que va a curarse a Oriente, en algunos de esos monasterios. eh, no sé, castigar el cuerpo, someterlo, hacer ayunos de una cantidad de días impresionantes. O sea, eso es una exageración, ¿no? Que existe realmente, pero bueno, es una exageración. Ahora, para todo esto hace falta una buena enseñanza, hace falta un buen maestro y un buen alumno. Y esa sería la relación ideal para desarrollar áreas tan importantes. Acá estamos hablando de la eternidad, como siempre. Estamos hablando por el cuerpo, que luego vamos a tratar. El cuerpo es el envase de lo eterno. Entonces, si no tenemos las prioridades establecidas para un desarrollo sano del área espiritual, que es lo más importante, es el espíritu, corre riesgo, como siempre decimos en este programa, corre riesgo la eternidad. Si yo me dejo llevar por un momento como decíamos, no sé, de aburrimiento, porque a mí me aburre lo espiritual, me aburre lo religioso, si yo me dejo llevar por un momento de ira, de violencia, de depresión, que son cuestiones, bueno, que por ahí pueden estar dentro de las opciones que pueda pasar una persona, tranquilamente podemos perjudicarnos. Eh, en los tiempos que vivimos es muy común, todas estas cosas. Cuando nombrabas el aspecto dramático, es como si estuvieras eh, prácticamente dando un informe de lo que realmente pasan las personas hoy, porque uno normalmente ve esas conductas, en las personas. Vos los verás, yo los veo, o sea, y nosotros mismos por ahí tenemos esas actitudes, eh, donde tenemos que prestar atención y no caer en esas situaciones de dejarnos guiar, y más en estos temas. Una cosa es que uno exponga sus emociones en una situación banal, qué sé yo, una situación que no tiene importancia, pero en las cosas que realmente tienen importancia, ahí sí tenemos que estar con el espíritu latente y las emociones a un costadito. Eh, ya vendrá su momento de uso, pero lo principal es alimentar el espíritu, fortalecerlo, como vos decías, el espíritu fuerte siempre se va a sobreponer a situaciones. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, es cuando sobreviene un problema. La persona es una bomba de tiempo que no sabes para qué lado puede salir, y en esa
irracionalidad de las decisiones y de los momentos es donde ocurren cosas que después no tienen solución. Entonces, yo creo que es muy importante en este momento de la charla, es tratar de guiar a la persona o de aconsejarnos nosotros mismos. Esto es diario, es una lucha que tenemos todos los seres humanos, pero que es diario, sobre la prioridad de la formación del espíritu, como así que es lo eterno. ¿Qué pasa cuando una persona, y te habrá tocado por ahí en tu función, que es que hay un fallecimiento, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios? No hay una mención en esa situación de que cada cosa vuelve a su lugar de un alma, ¿viste? Entonces, Sí, más o de además, purgatorios, como por ahí se dice, claro, y otras cosas. por eso, pero como cosas importantes, digamos, el cuerpo lo vamos a tratar, obviamente, pero sería importante Sí, ver el tema de la formación, de cómo buscar el desarrollo de ese espíritu, sobre qué cosas, sobre qué bases. Así que ahí tendríamos que hacer algunos, eh, algunas claves para tener en cuenta al momento de poner, digamos, de poner esas emociones, que sabemos que un día nos van a tener allá arriba y otro día vamos a estar allá abajo, porque nos dejamos guiar, manejar nuestra vida por estas emociones, por estos sentimientos pasajeros, por estas cosas que pasan, y no tenemos la firmeza, la fortaleza del espíritu que pasa por encima de todo eso. Así que, Jorge, me gustaría enumerar algunas claves a tener en cuenta para precisamente fortalecer el espíritu. bueno, una de las claves eh, es dándole lugar al espíritu por sobre, como hablábamos recién. Eh, y creo que eso nos ha dado buenos resultados. Eh, la Biblia es clara eh, cuando el apóstol Pablo declara, ¿no? Eh, todo me es lícito, pero no todo es bien. Hay una versión que dice, todo está al alcance de mi mano, pero no todo es de mi conveniencia. Ese no todo es de mi conveniencia tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con que pudiera estar todo al alcance de mi mano, pero esas cosas yo debo buscar, sí abstenerme, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, cuando yo me abstengo de esas cosas, cuando estoy dando lugar al espíritu. Y el dar lugar al espíritu es llevar una vida espiritual, que es acá donde muchos se niegan, porque es más fácil llevar una vida almática que una vida espiritual. El llevar una vida espiritual no es tan fácil. Entonces, hoy vivimos tiempos en donde la gente busca lo fácil, lo cómodo, y la comodidad de una persona almática, si, no, si mis emociones están mal, bueno, alguien se ocupará de eso, o necesito que alguien me dé esto, me dé aquello. Y la vida espiritual es distinta, la vida espiritual la tengo que forjar, la vida espiritual se trata de renunciamientos para poder alcanzar. Y, y se trata de doblegar, como decías hace un momento, doblegar un poco la carne que tiene que ver con la parte almática. No necesariamente la carne es el cuerpo, sino que en ese aspecto la carne, el doblegar la carne, es la parte almática de las emociones, porque ahí es donde por ahí se descuida un poco la parte espiritual. Y la vida espiritual no es, como decíamos hoy, encerrarnos en un monasterio. La vida espiritual la podemos desarrollar 24/7. Nuestra vida espiritual la podemos desarrollar desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a descansar por la noche. Uno puede ser un ser espiritual sin correr riesgo de, de perderse en el camino o descuidar
su parte física. Podemos cuidar nuestro físico siendo espirituales. Y alguien que es de vida espiritual fuerte tiene ciertos parámetros de firmeza. O sea, pueden venir ideologías, pueden venir muchos vientos doctrinales, dogmáticos, muchos vientos de un montón de cosas que hoy tratan de tambalear. Por eso que hay tanta gente que se tambalea, todo ante cualquier circunstancia no haya que hacer. Esa es una persona emocional. Pero alguien que es espiritual tiene una firmeza, ha echado raíces, y si las raíces son en Dios, mucho mejor. Vuelvo de vuelta de nuevo a lo que comenzamos hablando, que citaste Génesis. Ese soplo de vida que Dios nos dio siendo barro, creo que hace la diferencia sobre el resto. Y tenemos que respetar ese espíritu de Dios en nosotros y darle la importancia y el lugar que se merece en cada una de nuestras vidas. Todas las personas tienen ese soplo de vida, salvo que algunos por ahí lo tienen tan escondido porque las emociones lo han superado y solamente se rige por esa emoción. Pero en algún rincón de su vida, aquellos que van a tomar este programa y van a poder verlo, yo les digo que en algún rincón de su vida hay un soplo de vida, hay un soplo de espíritu, ¿no? De vida. Y tiene que aflorar y tiene que buscarlo y tiene que haber un acercamiento a aquel que nos dio ese soplo de vida. Entonces, quienes vivimos cerca del que nos ha soplado en aquel momento soplo espiritual o soplo de espíritu, notamos mucha diferencia en cuanto a esto. Entonces, para cerrar y poder entrar luego, ahora por supuesto, en lo que es el cuerpo, decir que tenemos que tener un espíritu fuerte para que nuestro cuerpo esté sano. Muy bien. Y sí, vamos a cerrar este bloque, pero muchas veces se confundimos espiritualidad con fuegos artificiales, con señales y maravillas, con proezas en cuanto a sacrificios físicos. Y no estoy hablando de filosofías orientales, estoy hablando, digamos, de por ahí una cuestión un poquito más local, ¿no? Promesas de caminatas, promesas de... Sí, es como que lo espiritual se tiene que demostrar en actos sobresalientes, cuando muchas veces en la palabra, vos mismo lo nombraste recién, y siempre la persona arraigada en la fe está comparada con un árbol, con una planta, ¿no? Y uno sabemos lo que es un árbol. Es algo que está en su lugar, con sus raíces, con su crecimiento, con sus ramas, pero está ahí. No es que hace algo, un día sale caminando, un día sale volando, el otro día da fruto de todos los colores. No, cada árbol tiene su función, su existencia, y la sola existencia de esa planta es la que reconoce su estado, su para qué, su por qué. Y muchas veces es eso, es simplemente, no es una demostración hacia las otras personas que yo soy un ser espiritual, sino es simplemente saber nuestro origen, que somos hijos de Dios, que tenemos el soplo eterno en nuestras vidas. Cuando uno comprende la inmensidad de ese concepto en nosotros, es cuando decimos, bueno, ya está, esta existencia mía, esta existencia mía es para Dios, porque en un punto va a volver a Dios. Eso es lo que nos hace la base de nuestro crecimiento espiritual. Después,
si hay señales, si hay cosas externas, en el 90% de las veces casi siempre es una congratulación hacia uno mismo, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí, pero cuando, cuando uno entiende su lugar, su fin, su objetivo, su relación, es cuando perdemos toda esa necesidad de autosatisfacción, que podría ser mezcladas también las emociones, pero aún en lo espiritual, aún en lo espiritual. No necesitamos demostrarle nada a nadie, no hay que sobreactuar la espiritualidad, digamos, sino simplemente ser, existir. Eh, Cuando uno, y más en este ciclo y en esta época que nos toca vivir, cuando uno era una costumbre reflejar el Salmo 91, es morando bajo la sombra del Omnipotente, o sea, estar bajo sus alas, estar en una posición. No es no es al revés, no es al revés, no es uno tomando una, eh, un papel protagónico que no le corresponde. Es siempre la dependencia de Dios, en este caso, la eh, la que nos hace reconocerlo a Él en una posición infinitamente superior y por lo tanto una dependencia. Es simplemente eso. Entonces, no tener un concepto de lo espiritual basado en ciertos parámetros humanos, sino en una relación especial, única, con Dios. Y basado en esa relación es donde realmente comienza ese crecimiento basado en la humildad, basado en la abnegación, basado en muchas cosas que van a venir y que van a depender de la formación que nosotros tengamos con esos eh, buenos maestros que nombrábamos, ¿no? Porque está bien, uno al principio necesita una guía como esa planta, siguiendo, ¿no?, con el tema, que por ahí necesita un palito para crecer derecho al principio y después ya agarra viaje solo, ya agarra viaje solo y listo, ya está. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con la parte, tratamos ahí medio mezclados el tema de el espíritu y el alma, pero creo que básicamente quedó bastante claro la división y nuestro consejo acerca de darle la prioridad que necesita cada área, el lugar que necesita cada área para tratar de que la vida tenga una correcta, digamos, que fue el diseño original, ¿no? Un correcto crecimiento para nuestro beneficio. Obviamente, el beneficio siempre que nosotros debemos priorizar es el beneficio eterno, la eternidad, la vida eterna. Acá, es otra cosa. Y para el acá vamos a basar ahora, en el próximo bloque vamos a tratar un poquito el tema del cuerpo. Así que ahora vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida. Muy bien, seguimos acá. La brigada contraataca hoy con el tema espíritu, alma y cuerpo, una pregunta. Y toca el turno del cuerpo. ¿eh? Dijimos que cuando en el relato de la creación del hombre, Dios crea al hombre, forma la forma del polvo de la tierra y sopla espíritu y se vuelve un ser vivo. Entonces, acá venimos en un tema que el cuerpo
es el envase de eso eterno que es el espíritu de vida, ¿no? ¿Y qué pasa con este envase? Es que es bastante frágil, digamos. Entonces, de nada vale por ahí preocuparnos, en realidad, por eso venía muy bien lo del equilibrio del desarrollo de las partes. Eh, eh, mm, yo me puedo, si no me ocupo del, del espíritu, si no me ocupo del alma, eh, tal vez puede pasar un tiempo y lo puedo entender. Pero muchas veces esta fragilidad del cuerpo es la que nos va jugando en contra, porque eh, a pesar de que está muy bien diseñado y tiene una duración del cuerpo estipulada de acuerdo a ciertos factores genéticos o lo que sea, va a durar un cierto tiempo el cuerpo, luego envejecerá y morirá como todos. Eh, Sabemos que los humanos hacemos lo imposible para, este, para romperlo, hacemos lo imposible para contaminarlo, hacemos lo imposible para desgastarlo, y hacemos lo imposible hasta para matarlo al cuerpo. Y si se pierde el cuerpo, se pierde el envase, se pierde lo que, cuando se rompe una botella, ¿no? Se rompe lo que contenía, ¿no? Entonces, hay una importancia que debemos detallar ahí sobre esa tendencia autodestructiva del ser humano que lo vemos continuamente, la cantidad de gente que muere en accidentes de tránsito, la cantidad de gente que muere por enfermedades causadas por digamos, excesos en algunas cuestiones de su cuerpo, la cantidad de gente que muere por culpa de los vicios, de las drogas, del alcohol, la cantidad de gente que hasta muere por propia irresponsabilidad, por sacarse una foto en el edificio más alto y se caen. O sea, hay una tendencia a la autodestrucción del cuerpo que es asombrosa y también habría que hacer un análisis, digamos, más allá de la torpeza y de la propia eh, tendencia hacia la destrucción, sino hay un sentido también, una búsqueda para que un sentido espiritual también, para que esa alma, ese espíritu eterno que vive en ese cuerpo, rápidamente se rompa, se destruya y se pierda esa, esa eternidad de ese ser, ¿no es cierto? Como que hubiera una conspiración contra el ser humano y a veces el ser humano contra sí mismo, para no tener un desarrollo natural de la vida, sino que continuamente es como que se está buscando a través del desarrollo tecnológico o las velocidades o los riesgos o las alturas o lo que sea, siempre desafiando esa integridad física que normalmente, por eso decía, hay muchísima gente que va perdiendo la vida física y a la vez con eso, lamentablemente, si esa persona no tuvo una ocupación de su área espiritual, lamentablemente es una vida perdida en todo su sentido. Hace un rato hablaba sobre que hay una cierta cultura del cuerpo, como que hay
una exaltación hacia el cuidado del cuerpo, hacia facetas, digamos, más estéticas que de salud. Pero creo que este sentido autodestructivo le gana a todo eso. Hay un desarrollo de actividades riesgosas para el ser humano que lo hacen muchas veces romper este envase de lo eterno, y si se rompe el envase se pierde. Lamentablemente se pierde lo eterno también. Así que dame una mirada, Jorge, acerca del cuerpo y de esta fragilidad también. Bueno, yo creo que en base a lo que decías recién, tenemos esa tendencia autodestructiva, ¿no? Hoy en día, si a la gente se le pone, no sé, un plato de comida naturalista, por decir, y un plato de comida como dice por ahí un conocido humorista, ¿no? La señora vaca que hamburguesa. La gente elige y va a elegir siempre lo envasado, lo que tiene conservantes, lo que no es natural, aludiendo y diciendo frases como la vida es una sola, ¿no? Y naturalmente o evidentemente, con mayor razón, si la vida es una sola, como bien decía recién, tengo que cuidar el envase. Después, bueno, envases hay de todo tipo, como decías hace un rato, pero dándole a esto por ahí o llevándolo a un ámbito espiritual también, y dándole un lineamiento bíblico. La Biblia se refiere acerca de esto, y el mismo Pablo escribió ahí la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y también en el capítulo 6, dando o haciendo alusión a que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Y de alguna manera, cuando se refiere a templo, se refiere a un lugar, a una casa, a un espacio donde se puede convivir, y refiriéndose claramente a que el espíritu nosotros tenemos que aprender que el espíritu debe convivir con el cuerpo. O sea, tiene que haber una coexistencia, porque si nosotros pretendemos que el cuerpo vaya por un lado, el espíritu por el otro, y hacemos lo que queremos y no importa el espíritu, vivamos la vida, que la vida es una, el espíritu primero no se va a sentir cómodo con el cuerpo, porque el cuerpo está haciendo la suya. Yo creo que tiene que haber un parámetro de coexistencia. O sea, el espíritu tiene que querer estar en el cuerpo, y el cuerpo debe tener una cierta aceptación al espíritu, ¿no? Dios nos dio esa autoridad de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, qué hacemos, más allá de que sea de Dios, venimos de Él, y que tendremos que dar cuenta, tenemos esa libertad hoy de decidir qué le damos de comer al cuerpo, qué no, si ejercitamos o no ejercitamos, si lo cuidamos o no lo cuidamos. Y hoy hay cosas que destruyen directamente el cuerpo, pero hay gente y esto también pasa por la emoción, o también pasa por el no prestar atención. Yo he visto muchas veces en las mismas etiquetas de los cigarrillos que dicen fumar es perjudicial para la salud, fumar trae cáncer, fumar trae impotencia, fumar también, y lo pone en una fotografía ahí en el paquete de cigarrillos o en ese paquetito, y lo escribe bien grande, y aún así el fumador o la persona que aún teniendo visualizado eso, sabiendo lo que está consumiendo, aún así
lo sigue haciendo, más allá de que sea un vicio, un hábito, un mal hábito, lo que fuere, eh, se está, lo está haciendo dándose cuenta que eso lo está autodestruyendo, ¿no? Pero aún así lo hace. Y yo creo que así pasa con un montón de cosas que llevan a la autodestrucción del cuerpo. Claro, y sí, el cuerpo, eh, digamos que demanda el cuidado que vos acabas de decir, eh, como siendo precisamente el contenedor de lo eterno, que es que es el espíritu. Y luego este mismo cuerpo, como bien decías hace un rato, en, eh, en un futuro próximo o más lejano, pero va a ser llamado, y este mismo cuerpo es el que va a ser glorificado hacia, hacia la vida eterna, ¿no? Y es importante también que en esta conjunción, digamos, que se forma, se genera una identidad, algo único del ser que se mantiene, como vemos en los relatos, donde hay esa identidad que se genera acá, que generamos en esta que nombrabas recién, la interacción, la conjunción que hay entre el cuerpo y el espíritu, esa misma identidad, lo que podríamos llamar personalidad, cualidades, se mantiene esa identidad en la eternidad. O sea, vamos a saber quiénes somos. No sabemos cómo, no sabemos bien, no tenemos la justa, porque mucho de eso es precisamente la fe, eh, ignorar los detalles, pero creemos y tenemos fe. Entonces hay muchos que desarrollan ciertas teorías, pero bueno, sí sabemos por algunos relatos de la Biblia donde la identidad del ser se mantiene en una eternidad. Eh, entonces es importante mantener, ahora estamos en el cuerpo, pero aparte del cuerpo, ese equilibrio, y ese equilibrio con entre todas las partes del ser, ¿no? Eh, Tranquilamente podemos decir que eh, al, somos prácticamente un solo ser, con algunas partes ahí, eh, nombramos la parte del alma que nos cuesta, por lo menos a mí, entender si realmente tiene una función importante en la esencia del ser, en lo que es eterno, lo que tiene que ver directamente con la vida eterna, o si más bien por ahí en algún aspecto juega, eh, nos patea un poquito en contra, digamos, eh, en lo que tiene que ver solamente con lo eterno del espíritu, ¿no? Que vuelve a Dios. Obviamente que las emociones y todas esas cosas no solamente son negativas, hay cosas que se disfrutan, hay cosas que tienen un cierto valor importante en nuestra vida diaria, y bueno, eso no le vamos a quitar ese valor, pero sí vamos desde una perspectiva eterna, eh, eh, debemos priorizar el espíritu, porque como decía, o sea, si hay un tiempo de vida establecido para más o menos cada uno, este, no es que nos querramos quedar a vivir acá, no sé, muchísimos años, sino un tiempo que esté dispuesto ya para nosotros desde una autoridad superior, ¿no? Eh, no buscar, si bien por ahí somos medio propensos a los accidentes o a las cosas,
a las cosas malas para el cuerpo, digamos, ¿no? Tratar de generar posibilidades de que uno de esos pequeños accidentes, como, qué sé yo, hemos tenido todo como alguna pequeña electrocución, alguna pequeña explosión, alguna pequeña caída, y hemos quedado un poquito este, perjudicados durante algún tiempo, pero bueno, sí, tratar de cuidar el cuerpo, porque es a la vez una maquinaria tan compleja, pero a la vez es frágil para ciertos límites que se están tocando hoy, que toca hoy la humanidad. Y también tener en cuenta esto, que tener en mente tanta gente que se muere todos los días en, en, en accidentes, en cosas que uno naturalmente pensaría no debieran pasar, o en otra época no pasaría porque, no sé, antiguamente no se viajaba a 200 kilómetros por hora o qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando, así que Jorge, te doy los últimos minutos para que hagas, los últimos 5 minutitos para que hagas un breve resumen. Me gustó el tinte por el que viajó este tema, porque básicamente la idea era espíritu a mi cuerpo, si existe realmente esa estructura en el ser humano, y hemos hecho un desarrollo distinto, eh, creo que más orientado a a la formación del ser, al cuidado de cada área, a la prioridad, y es mucho más beneficioso, creo yo, de esta manera. Exacto. Sí, yo creo que en este caso nosotros tenemos que priorizar y tener esa clase de responsabilidad sobre lo que se nos ha entregado. Entonces, cuando hablamos de espíritu eh, y el cuerpo y tratar de que el alma, si bien es parte, no sea lo fundamental, ¿no? Y creo que decíamos que también, como para ir dando un cierre a esto, de que el alma, las emociones, hoy la gente vive aferrada a emociones, aferrada a circunstancias, a momentos, y es como decir aquel que, no sé, es alguien feliz y alguien que por ahí tiene la felicidad momentánea o alguien que por ahí tiene un gozo permanente, por decirlo. Entonces, yo creo que las emociones siempre son pasajeras, ¿no? Y hoy la gente se levanta un día bien y al otro día se levanta mal, y tiene esto y es más, hoy se encargan de publicar en las redes también cómo se sienten, cómo están. Es una cuestión personal de cada uno, pero no se dan cuenta que le están dando prioridad solo a las emociones, están descuidando el espíritu y las emociones dañan el cuerpo, menguan al espíritu, y uno tiene que tratar de crear ese equilibrio en cuanto a que el espíritu se sienta cómodo con el cuerpo, como hablábamos hoy, y si bien somos seres emocionales, eh, tener la emoción bien tranquila, o sea, no desesperarse ni dejar que la emoción predomine, porque si la emoción predomina o lo almático predomina, vamos a ser seres vulnerables como muchos hoy en día lo son. Mi recomendación eh, es que se busque tener un espíritu firme, se busque que el espíritu se amalgame con el cuerpo, se busque de que el cuerpo se sienta cómodo con el espíritu, eh, Y porque el cuerpo puede fallar, el cuerpo puede, siempre. el cuerpo puede, Se detienen las pulsaciones puede haber una enfermedad, puede haber muchas cosas que no, que están fuera de nuestro control, pero la fortaleza espiritual es lo que nos va a mantener con un sentido en esa corta o larga vida que nos toque vivir.